Vamos con otro tema totalmente diferente. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de cómo alimentarnos, en este caso durante el embarazo, y lo vamos a hacer con nuestra endocrinóloga particular, con Gemma Godoy, que no falta nunca la cita. Hola. Está de nuevo con nosotros, Gemma. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la nutrición durante el embarazo, menudo tema, ¿no? Sí, muy importante, hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que podríamos recomendar o líneas básicas? Pues mira, me gustaría decir que en el embarazo son necesarias, para que el embarazo llegue a buen término, 75.000 calorías extras. O sea, imagínate la cantidad de kilocalorías. Es mucho. Es que hay que alimentar a mucho otra desgaste. Entonces, la nutrición en el embarazo se diferencia de la nutrición a nivel vida normal, en que es necesario aumentar 300 kilocalorías o calorías con C grande, pues diariamente en la mujer gestante, la mujer embarazada, ¿no? Y este aumento de calorías se debe hacer sobre todo desde el primer trimestre, pero sobre todo a partir del segundo trimestre, que es cuando más gasto energético va a tener el crecimiento del feto, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues la ganancia de kilos es algo que preocupa mucho a las mujeres embarazadas. Rápidamente van al médico y dicen: es que yo no quiero ganar mucho peso porque en el anterior embarazo gané 20 kilos y ¿qué puedo hacer? Y bueno, es recomendarles que esas 300 calorías tienen que ir aportadas diariamente, y que se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Se puede hacer pues a base de leche desnatada, de lácteos desnatados, para evitar esa ganancia de peso indeseada, pero sí llegar a la ganancia de peso recomendada, que es entre 9 a 12 kilos al final del embarazo. Toda mujer engordar, ¿no? Es lo que hay que engordar, excepto si la mujer está bajo peso antes de quedarse embarazada, que engordará más, porque ella ya de entrada era muy delgada, tiene que recuperar el peso que le faltaba y luego engordar los 9-12 kilos del embarazo. O si la mujer es muy obesa, hay un sobrepeso, pues para evitar complicaciones de diabetes gestacional, que veíamos el otro día, hipertensión, pues ahí la ganancia de kilos pues se limitará a 6,5-7 kilos al final del embarazo, ¿no? Y si quieres podemos ver un poquito los nutrientes. Sí, porque exactamente, hay tres nutrientes o sustancias fundamentales, como son el hierro, el calcio y el ácido fólico, que parece que toda nuestra dieta del embarazo gira en torno a esto, ¿no? Mira, en primer lugar, esto ya hablamos ya en otro programa, pero conviene recordar que todas las mujeres que se vayan a quedar embarazadas, que estén tomando anticonceptivos orales en los meses previos, que fumen o que beban alcohol, tienen que dejar de fumar o limitarlo al máximo, dejar de beber alcohol, y reponer sus reservas de ácido fólico, porque es en el primer trimestre de la gestación cuando más ácido fólico se va a necesitar, y hay que aportarlo de manera extra. Antes no se hacía, pero ahora ya sí se hace, tomando, siempre es necesario 0,8 miligramos más, pero en mujeres a riesgo, porque han tenido antecedentes familiares de espina bífida, por ejemplo, entonces esto tiene un componente hereditario. En mujeres que están a riesgo de esto, o que hayan tomado anticonceptivos orales, el aporte de ácido fólico debe ser de 4 miligramos al día. ¿Dónde lo encontramos? Uy, no quiero decir marcas comerciales, pero en la farmacia el ácido fólico se puede tomar a través de las verduras crudas, los vegetales, las frutas, pero va a ser necesario hacer un aporte suplementario en forma de comprimidos, en forma de pastillas. Hay mucho ácido fólico, ácido folínico, que es la forma activa, ya se están dando pastillas en forma de ácido folínico, y es imprescindible que en cuanto la mujer detecta que está embarazada, comience a hacer suplemento de ácido fólico para evitar esto. Perfecto. ¿Calcio? Pues mira, el calcio. ¿Sabes cuánto se gasta de las reservas de calcio de la mujer? 2,5% del calcio que tiene la mujer se lo va a chupar el fetillo. El fetillo. El fetillo. El fetillo. El bebé, El bebé. El fetillo es un animal. Lo llamamos fetito. Hasta que nace, sí. Bueno, 2,5. Sí. 30 gramos de calcio al cabo del embarazo. Con lo cual, una mujer que esté embarazada debe asegurarse el aporte de 1,5 gramos, 1,2 gramos de calcio todos los días, en forma de leche, de yogures y de queso. No es tan difícil. Un litro de leche
lleva ya el gramo de calcio. Vale. Entonces, si se toma 1 litro de leche, 1 o 2 yogures, un poquito de queso, ya estamos aportando ese calcio extra para que la mujer no se desmineralice. Perfecto. Y el tema del hierro, pues también. El niño el bebé necesita hacer su propia sangre, la hematopoiesis del bebé, y entonces a la madre le va a quitar las reservas de hierro que ya tiene, ¿no? ¿Cuánto vamos a aportar de hierro? Pues entre 30 a 40 miligramos día extra. Nosotros absorbemos el 10% de hierro que tomamos, es decir, en una ingesta habitual tuya, mía, que no estamos embarazadas, pues debemos aportar 10 miligramos al día y vamos a ingerir el 1%, el 10%, 1 miligramo. En la mujer embarazada va a ser de 30 a 40 miligramos de hierro para que pueda absorber 3-4 miligramos, que es lo que va a estar necesitando. ¿También lo recomiendas a través de la dieta o nos lo tomamos? A través de la dieta se puede hacer pues a través de la legumbre, pero siempre, o de la carne roja. El hierro que lleva la legumbre se absorbe bastante dificultosamente, entonces el hierro, para que se absorba, tiene que pasarse a la forma ferrosa, y eso se hace pues tomando, por ejemplo, la legumbre con un cítrico, un zumo de naranja, un zumo de limón encima, o un kiwi, para que ese hierro, que es mal absorbible, se pueda pasar a la forma de absorción. Pero como nos vamos a quedar cortos, siempre hacemos suplementos. Vale. Máxime si el embarazo es múltiple, o si ha habido un embarazo antes de los 18 meses anteriores del nuevo embarazo. Siempre va a haber que hacer un suplemento para que la mujer no se quede muy baja de reservas y el niño llegue a buen fin. Perfecto. Y Gemma, una dieta así para una embarazada, ¿no? ¿Qué podríamos Pues mira, recomendar? se aconseja 1 litro de leche al día. Si la mujer está obesa, se tomará desnatada o semidesnatada. Aportaremos las vitaminas liposolubles en forma de comprimidos. Vale. 3-4 piezas diarias de fruta, de las cuales 2 deben ser cítricos por la vitamina C. Sí. Un plato de ensalada, de hoja verde si puede ser, porque las ensaladas que llevan la hoja más verde, espinaca, lechuga verde, tomate, todo lo que lleva colorines lleva más vitaminas. Pimiento rojo. Fenomenal. Plato de ensalada, y luego hacer hincapié en que la mujer embarazada debe tomar un alto aporte de proteínas de alto valor biológico, porque las estructuras del bebé o del feto se están formando. Claro. Entonces, normalmente carne, pescado, huevos. Incluso las mujeres que son vegetarianas hay que recomendarles que hagan una dieta ovo-lácteo-vegetariana, porque la mitad de las proteínas deben ser de alto valor biológico, y eso solamente lo vamos a encontrar en la carne, en el huevo, en el pescado o en la leche. Y son dietas aburridas, es lo que te digo siempre, porque 9 meses con la misma dieta, el litro de leche, los yogures, porque ocasionalmente se deben limitar los azúcares refinados para que no se coja demasiado peso. Pero si la mujer se quiere tomar un pastelito o una tartita y está bien de peso, se la puede tomar. Lo que sí que hay que evitar, es hacerlo de forma regular. Y fíjate, en cuanto a los hidratos de carbono, es aconsejable tomar pan. Mejor que arroz, mejor que pasta. Pan, porque lleva bastante ácido fólico, lleva vitaminas del grupo 1, el pan. Y además a muchas mujeres les gusta comer pan, está buenísimo. Claro que sí. Oye, unas recomendaciones estupendas. Yo creo que podemos hablar con Gemma muchas veces, y ya sabéis que va a seguir viniendo a nuestro programa, y nosotros encantados de que lo haga, pero tomar buena nota de esas recomendaciones que nos ha hecho en caso de que alguna de vosotras estéis embarazadas. Pues el mejor momento para empezar a cuidarse es ya mismo, si no lo habéis hecho ya. Así que muchas gracias, Gemma, por darnos estas recomendaciones. Hasta siempre. Cuando quieras, como siempre. No te vayas, porque de nuevo está Paris con nosotros, y en este caso nos va a cantar una de las que fuera canción del verano, pero esta es una versión un poquito más suya. Esto es precisamente Otro amor